Bienvenidos, esto es Historias de un Café. Nos encontramos en el Café Fiorentino con un invitado muy especial para nosotros, el doctor Francisco Villa Betancourt, nieto del general Francisco Villa. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ok, antes de empezar con el programa, ¿le gustaría si le invito un café? Claro que sí, adelante. Pues muchas gracias por haber venido. Gracias a ti por la invitación. Me gustaría que nos diese un contexto rápido sobre lo que fue el trabajo de su abuelo en la revolución. Ok, bueno, en primer lugar me presento, como ya lo dijiste, Francisco Villa Betancourt, nieto del general Francisco Villa y de su última esposa, Austreberta Rentería. El contexto de Francisco Villa en la revolución es la historia de un personaje que busca un cambio porque a él le tocaron muchas injusticias, como a muchas personas en la época del porfiriato. Él se mete a la revolución buscando un cambio social más justo y sobre todo que las personas puedan acceder a la educación y a la escuela. Eso motiva a Francisco Villa para entrar al conflicto armado. Ok, muy bien. Entonces lo que él buscaba era cambiar socialmente el país. Sí, hay que recordar que en el momento del porfiriato existían muchas injusticias. Una de ellas, la más conocida, es el derecho de pernada, el derecho que tienen los dueños de las haciendas por sobre las mujeres. El dueño de la hacienda donde trabajaba Doroteo Arango, que es su nombre real, quiere hacer uso del derecho de pernada, quiere violar a su hermana. Doroteo impide que violen a la hermana, dándole un disparo al hacendado. Y eso origina que Doroteo se vaya a la sierra. Ahí empieza a cambiar la vida de Doroteo Arango y todo el contexto histórico hasta que se forma Francisco Villa. Muy bien. Entonces, ahora, mi primera pregunta. Si bien, como usted lo dijo, Francisco Villa se cambió el nombre, ¿cuál era su nombre original y por qué lo quiso cambiar? Ok. Cuando él nace lo registran como Doroteo Arango Arámbula. Esto en el registro civil. La fe de bautizo aparece como José Doroteo Arango Arámbula. Él es el mayor de 5 hermanos, a Doroteo, Hipólito, Antonio, Martina y Mariana. Sus papás, Micaela y Agustín. El papá de Agustín, el abuelo de Doroteo, era Jesús Villa. Cuando él tiene un hijo, en este caso es Agustín, no lo registra con el apellido. Lo que hace Agustín es que es registrado con el apellido Arango. Con el tiempo, cuando empiezan a buscar a Doroteo Arango, él se quita el apellido Arango y se pone el Villa que le corresponde por el abuelo. Y ahí nace Francisco Villa. Ok. Muy bien. Ahora, Francisco Villa, ¿a qué edad murió? A los 45 años. Este año es el centenario luctuoso de su muerte. Él muere el 20 de julio de 1923. Muy bien. ¿Y por qué? ¿Por qué se dio esto de matar a Francisco Villa? Francisco Villa es, de entrada, el brazo armado de la Revolución Mexicana. Es quien tiene el poder de convencimiento, el que origina toda la división del norte, que en el mejor momento de la división fueron 60,000 efectivos. Villa viene ganando todas sus batallas hasta el declive que empieza en 1916 con las batallas del Bajío, cuando se enfrenta a Álvaro Obregón. Empieza a ser una guerra de guerrillas
y posteriormente, cuando ya ve que todos sus contrincantes principales ya no existen, él habla con el gobierno, que en este caso como presidente interino está Adolfo de la Huerta, depone las armas y el gobierno le da una hacienda. Francisco Villa acepta la hacienda, pero no regalada, la paga y empieza a trabajar. Esa hacienda en poco tiempo se convierte en el prototipo de las mejores haciendas del país. Y está tranquilo Villa hasta que en 1922 Regino Hernández Yergo, periodista del Universal, le hace una entrevista en Canutillo. Una entrevista que dura toda una semana. Y así se llama en el periódico Una semana con Pancho Villa. Estamos hablando que es junio del 22. Y en esa entrevista él dice que si es necesario, él se levantaría en armas si así lo requiere la gente. Y en determinado momento él puede conseguir más de 30,000 personas con solo una llamada. Eso no le gusta a la gente, sobre todo a la gente de gobierno. Hay que recordar que en 1913 él fue gobernador de Chihuahua. Dejó la gobernatura porque se dedicó otra vez a las batallas. Pero cuando ya él está en la hacienda de Canutillo, en sus últimos años, viviendo con mi abuela, él tiene la idea de postularse para ser gobernador de Durango. Eso origina muchos conflictos por parte del gobierno federal y empiezan a hacer todo un plan para matarlo. Y ahí se origina lo que es el complot para matar al general Francisco Villa. Muy bien. Retomando esto, ¿cómo lo mataron? Francisco Villa vive en la hacienda de Canutillo con mi abuela, Austreberta Rentería. En la hacienda tiene Francisco Villa varios hijos de diferentes mujeres con las que estuvo. Y el 20 de julio, él está en una casa en Parral, Chihuahua, en la calle de Zaragoza, donde tenía otra mujer, que no era mi abuela, era Manuela Casas. Con ella había tenido un hijo, mi tío Trinidad. Él sale de casa de Manuela Casas y le dice al chofer de su coche, con su escolta, que él mismo va a manejar el coche. Es un auto Dodge 1922. Él sabía que lo iban a matar, había un complot para matarlo. Y decide irse él manejando el coche hasta determinada distancia, donde lo van a esperar 7 caballos, porque en el coche iba él y 6 personas, parte de su escolta. No alcanza a llegar a donde estaban los caballos. Él va manejando y de la calle de Gabino Barreda y Juárez hay una tienda que vende forrajes para caballo. De ese lugar salen los asesinos y le disparan al coche de Francisco Villa. El coche recibe más de 100 balazos. Francisco Villa recibe 13 balazos, 12 que le provocan la muerte, y el 13º es el tiro de gracia que le ponen en la frente. Eso es lo que ocasiona el asesinato del general Francisco Villa. Muy bien. Ahora, hablando de las mujeres, ¿cuántas esposas tuvo Francisco Villa? Ya que se dice que Francisco Villa tuvo muchas esposas. No, Francisco Villa realmente solo se casó 3 veces. Estamos hablando jurídicamente por el civil. Se casó por iglesia muchas, pero tuvo muchísimas mujeres. Realmente solo se casó 3 veces. Primero con Juana Torres, después se casó con Luz Corral y después se casó con Austreberta Rentería. Juana Torres es de Torreón, Luz Corral es de San Andrés, en Chihuahua, y mi abuela es de Jiménez, Chihuahua.
es la última esposa del general Francisco Villa. Muy bien. Retomando también el tema de su muerte, Francisco Villa fue enterrado, pero ¿por qué le quitaron la cabeza? Ok. Él muere asesinado el 20 de julio de 1923. El día 21, mi abuela lo entierra en el Panteón Municipal, en Parral, Chihuahua. Y en teoría ahí se va a quedar Francisco Villa, ya enterrado para la posteridad. Pero 3 años después, en la madrugada del 5 de febrero de 1926, sacan el cuerpo de la tumba y le cortan la cabeza. Se presume que era porque Estados Unidos daba $20,000 por la cabeza de Villa y había gente que daba 20,000 pesos del lado mexicano por la cabeza de Villa. Realmente la cabeza, ya sería el cráneo después de 3 años, no se sabe dónde está. Nadie puede saberlo. Pero lo que sí es seguro para nosotros es que la persona que ordena que le corten la cabeza es el coronel Francisco Durazo. Y después ya con la cabeza él ya no sabe qué hacer, porque los villistas empiezan a buscar quién tiene la cabeza para matarlo, y lo que él hace es esconderla. Posteriormente nos enteramos de que la esconde, la entierra en Jiménez, Chihuahua, pero eso es parte del mito y la leyenda. Nadie sabe realmente dónde está la cabeza. Se dice que está en Estados Unidos. Hay una sociedad secreta que se llama Skull and Bones, huesos y cráneos, que ellos manifiestan que tienen el cráneo y lo han llegado a exhibir, pero realmente es parte del mito y la leyenda. Nadie sabe dónde está la cabeza del general Francisco Villa. Muy bien. Ok. Francisco Villa, ¿qué buscaba con la revolución? ¿Qué buscaba cambiar? Ok. La revolución mexicana la podemos dividir en 4. La revolución democrática de Francisco y Madero, la revolución constitucionalista de Venustiano Carranza, la revolución agraria de Emiliano Zapata, y Francisco Villa quería una revolución social, es decir, que todo fuera más justo para toda la gente. Él no quería las tiendas de raya, él no quería que los niños no tuvieran acceso a la educación, él no quería que la gente estuviera sufriendo por cuestiones de salud. Todo eso es lo que origina que Francisco Villa se meta al movimiento armado. Cuando él entra a la revolución, entra invitado primero por Abraham González, que en ese momento es gobernador de Chihuahua, y le platica de la vida de Francisco y Madero, una persona que es económicamente muy rica, tiene estudios incluso en el extranjero, y esa persona, que también es hacendada, quiere provocar un cambio para el país, que no siga la dictadura de Porfirio Díaz. Francisco Villa de alguna manera queda enamorado de los ideales de Francisco y Madero y se adhiere al plan de San Luis para derrocar al presidente de ese entonces, el general Porfirio Díaz. Por eso él entra al movimiento armado. Quiere un cambio. Ok. Como siguiente, ¿quién fue su mayor aliado durante la revolución? Podríamos decir que es por etapas, ¿no? Pero principalmente es Madero en primera instancia. Después está el general Emiliano Zapata, pero también no podemos dejar afuera a el general Felipe Ángeles, considerado el mejor artillero de toda la historia. Si es por ideales, los ideales de Villa y de Zapata fueron muy afines y los dos querían un cambio.
podríamos decir que en parte fue su aliado e hicieron cosas, uno en el norte y otro en el sur, por tener un México mejor. Muy bien. Ok. Francisco Villa, ¿cuánto? Se dice que tenía dinero propio, pues que era funcional en su propio gobierno. Bueno, él no tenía dinero de entrada. Cuando empieza la revolución, sí, él no tiene dinero. Hay que recordar que él era peón de una hacienda, era mediero, es decir, parte de lo que trabajaba era para el patrón y parte para él. Pero de lo que le tocaba a él tenía que pagar las deudas contraídas por su difunto padre. Entonces prácticamente no tenía dinero. A diferencia de Emiliano Zapata, que cuando entra la revolución, él sí es de alguna manera persona con dinero, medianamente, pero lo tenía. Tenía sus tierras, tenía sus animales, trabajaba y le pagaban a Emiliano Zapata por lo que hacía. Francisco Villa no. Francisco Villa, cuando se mete a la revolución, quiere un cambio, pero no busca hacerse rico él. Todo el dinero que él va ganando, tanto de batallas como lo que de alguna manera llega a solicitarle a la demás gente, lo usa para tener al ejército, a la división del norte, bien fundamentado, es decir, con buenos caballos, buena ropa, sus pagas, sus haberes. Y obviamente también le daba dinero a las viudas de la división del norte. Muy bien. Como siguiente pregunta y una investigación que se hizo personalmente, ¿qué es la leyenda negra? Francisco Villano, porque sea mi abuelo, es un personaje dentro de la revolución que, como te lo digo, quiere un cambio, pero no fue un santo. Hizo cosas buenas, hizo cosas malas. Pero la leyenda negra que le atribuyen a Francisco Villa no es precisamente todo lo que dicen que él hizo. Es decir, le achacan la muerte de unos chinos, violaciones, la quema de muchas mujeres, etc. Hay cosas que él no hizo. En su momento los hizo Pascual Orozco y le echan la culpa a Villa, o lo hicieron los villistas. Pero Francisco Villa, como jefe de la división del norte, asume la responsabilidad. Sí hizo cosas malas, en algún momento, pues, como tenía que hacer, mató gente, pero a la revolución sí iba eso, no se iba a hacer amigos, se iba a provocar un cambio, y dentro del contexto social hay que justificar las cosas que hacían los revolucionarios. En algún momento que le achacan, por ejemplo, la muerte de muchas mujeres y niños, es porque cuando el ejército norteamericano lo busca, porque él invade en 1916, en marzo, la población de Columbus, llegan soldados norteamericanos a buscarlo. Él se la pasa jugando con los norteamericanos, nunca se enfrentan, pero cuando llegan los norteamericanos, que se conoce como la expedición punitiva, llegan a diferente comunidad, la gente de la comunidad, sobre todo las mujeres y los hombres pocos que había ahí, le dicen a los soldados dónde está Francisco Villa. Eso origina un enojo en Francisco Villa, y después, cuando ya no están los norteamericanos en esa población, llega Francisco Villa y enojado sí hace una matazón, pero a final de cuentas se justifica dentro del movimiento revolucionario. Muy bien. Ok, muy bien. Francisco Villa, ¿qué sector buscaba apoyar más? Sobre todo, en primer lugar, a los niños. Francisco Villa nunca tuvo escuela, nunca fue una primaria.
Sí sabía leer y escribir, burdamente, pero sabía. Pero él quería que los niños sí tuvieran acceso a lo que él no tuvo, poder entrar a una escuela gratuita y sobre todo que tuvieran un desempeño posterior. Eso origina que implemente muchas escuelas de artes y oficios, donde los niños después de la primaria van a salir con una profesión propiamente dicha para poder reactivar su vida. Francisco Villa lo que quería era que la gente no sufriera las vejaciones que existían durante el porfiriato. Como te decía, las tiendas de raya, el derecho de pernada, que pudieran acceder a ser otras personas de bien. En época de la Revolución, probablemente lo que más aspiraba una gente era ser, no sé, tender o trabajar en un mostrador, ya sea botica, no sé, no podías acceder a tantas cosas como empezaron a hacerse después, que muchos llegaron a ser maestros y muchas mujeres llegaron a ser enfermeras, pero todo eso es gracias a la revolución. En ese momento la salud sí estaba de una manera completamente por los suelos. Si alguien iba a dar a luz una mujer y era trabajadora del campo, hacían que tuviera el hijo dentro del campo donde está trabajando, le quitaban al niño y la persona tenía que seguir trabajando. Y hasta que salía de trabajar ya pudiera ver al bebé. Todo eso vino a cambiar. Si había algún herido, quien te curaba generalmente era un boticario o una curandera, porque acceder a un doctor era carísimo y no todos tenían dinero para pagar un doctor. Eso es lo que el sector al que Francisco Villa quiere componer, a la gente que no tiene nada y que tiene que acceder a mejores recursos para tener una vida más digna. Ok, pues lo que buscaba era cambiar la forma de vida. Exactamente. Y lo consiguió en determinado momento. Cuando él es gobernador, él baja el precio de los productos básicos, baja la carne, baja el huevo, la leche, el pan, y ordena fusilar a todo aquel que venda más arriba del precio los productos básicos. Igual hace con la ropa y sobre todo los zapatos, para que todos, la gente en Chihuahua, tuvieran una oportunidad de vida con mejor calidad. Eso es lo que buscaba Francisco Villa. Okay. Se dice mucho que Francisco Villa tenía un submarino, ¿es cierto? No lo tenía, lo había comprado. No lo llegó a tener propiamente, pero ya era una idea que él tenía, porque quería llegar prácticamente por Veracruz a Estados Unidos. Francisco Villa empieza a implementarse en muchas cosas que antes no se concebían, como bien lo dices, el submarino, los mismos aviones que tenía, un grupo se llamaban los halcones dorados. Todo lo que empieza a implementar Francisco Villa para mejoras de la ciudad. Él antes de morir ya quería hacer su universidad, cosa que era ilógico pensar en ese momento, por lo menos en la población donde él estaba, y también estaba haciendo su propio banco. Tenía muchas ideas para hacer más llevadera la vida. En la misma hacienda de Canutillo empieza a producir tanto trigo, tanto grano, que le alcanza primero para venderlo en Durango, en Chihuahua, en algunas partes de Estados Unidos, y lo que le sobraba todavía lo alcanzaba a regalar en la comunidad de la hacienda de Canutillo. La hacienda de Canutillo, que es la del gobierno a él, y él la acepta y le echa a trabajar, era como una cooperativa, es decir, cada uno tenía su propia función, tenía su propia tierra y tenían que trabajar. Francisco Villa no aceptaba que hubiera gente floja disfrutando de algo
que no producía. Toda la gente trabajaba. Muy bien. Y siguiendo con su descontento con ciertas cosas, ¿es cierto que Francisco Villa odiaba el alcohol? Sí. Francisco Villa no tomaba una gota de alcohol. Él decía que el alcohol embrutecía a la gente. Si él veía a alguien tomando, le pegaba. Y si veía a alguien vendiendo alcohol, lo fusilaba. Solo se tiene conocimiento de una vez que probó alcohol, y esto fue a instancias de Emiliano Zapata el 4 de diciembre de 1914, cuando se conocen físicamente en Xochimilco. Zapata le da un traguito, como un caballito con whisky o coñac, no recuerdo ahorita, y lo prueba Villa y lo escupe, porque él no tomaba realmente. Hay gente que me dice, de las personas que convivieron con él, que sí llegaron a verlo tomar, sobre todo cuando atraviesa el desierto, porque eso le ayudaba a atravesar tanta inclemencia en el tiempo, tantas horas con el sol, y eso los mantenía a los villistas que hicieron el recorrido, pero no hay constancia de eso. Lo que sí te puedo decir es que él no tomaba una gota de alcohol. Bien, no le gustaba, no le simpatizaba. No, él era abstemio totalmente. Ok. Francisco Villa dicen muchos que se escapó de la cárcel. ¿Cómo lo hizo? Bueno, él se escapa de la cárcel, podríamos decirlo, 3 veces. La primera, cuando todavía es Doroteo Arango, lo agarran los rurales, ya que está ahí, lo detienen y se lo van a llevar a una cárcel en Durango. Antes de que lo lleven a la cárcel, llega un momento en que él mismo le dice a los rurales que antes de llegar a encerrarlo, él quiere comerse unos elotes. Le ayudan a preparar los elotes, y pone el anafre y empieza a quemar la madera para quemar los elotes, y solicita más madera. Entonces los rurales, que están con él, van a buscar más madera y dejan a uno al cuidado de Francisco Villa. Cuando Villa ve nada más a uno solo, lo golpea, se sube al caballo y se escapa. Posteriormente lo agarran y se lo llevan a la prisión a la cárcel de San Juan del Río, en Durango. Ahí lo tienen ya detenido, y de la cárcel esa se escapa porque burla al celador, lo golpea con una piedra y se va. Pero la más conocida es de 1912, cuando ya es Francisco Villa. Victoriano Huerta lo acusa del robo de una yegua, de insubordinación y desobediencia. Lo va a fusilar en 1912 en Jiménez, Chihuahua, y lo que él hace es solicitar, por medio del hermano del presidente, el general Raúl Madero, que interceda. Le dan un salvoconducto donde, en lugar de que lo vayan a fusilar, tiene que hacer la prisión, pero en la Ciudad de México. Lo trasladan a la Ciudad de México, llega a Lecumberri, que es una penitenciaria nacional. Ahí le llevan el proceso, sabe que lo van a matar y solicita que lo cambien a una prisión militar, porque en ese momento él es ya general. Lo trasladan a la prisión militar de Santiago Tlatelolco, y ahí el 26 de diciembre de 1912 se escapa. Él está dentro de la prisión, y hay una rejilla de prácticas. Del otro lado de la rejilla hay soldados y trabajadores de los juzgados.
Villa empieza a limar el 26 de diciembre, aprovechando las festividades de la Navidad y que todos están prácticamente relajados, entre borrachos o descansando. Lima un barrote, se sale de la rejilla de prácticas, se pone un sombrero y un gabán. Todos conocen a Francisco Villa con el bigote. Lo que él hace es quitarse el bigote, se lo rasura y pasa junto a los soldados y les dice hasta mañana, y los soldados le dicen hasta mañana, licenciado, y lo dejan ir por la puerta. Nadie se dio cuenta que se estaba escapando Francisco Villa. Esa fue la última vez que se escapó Francisco Villa de la cárcel. Muy bien. Ok, Francisco Villa, ¿qué disfrutaba más de su pelea durante la Revolución? Él disfrutaba mucho ver a la gente contenta, sobre todo a los niños. Era, yo creo que el gran amor de su vida eran los niños. Quería verlos contentos, corriendo. Le gustaba mucho que los niños estuvieran riendo, jugando, cantando. Pero también le molestaba que los niños no fueran a la escuela. Uno de los generales importantes de la Revolución, del lado de Villa, el general Nicolás Fernández, que fue jefe del grupo de los Dorados, me llegó a platicar que cuando ellos tenían un problema muy fuerte o le iban a dar una noticia mala al general Villa, lo primero que hacían era arrimarle a los niños, todos los niños que fueran. Llegaban los niños, se ponían a jugar con Villa. Ya que Villa ya está contento y todo, ya se acercaban a darle la mala noticia. Él disfrutaba mucho a los niños. Y sobre todo, dentro del conflicto armado, le gustaba mucho regresar a las poblaciones donde él había ganado batallas y que viera que las cosas estaban como él las había dejado. Y especificando sobre Victoriano Huertas, Francisco Villa fue el punto clave para la rendición de Huerta. ¿Dónde y cuándo fue? Ok. Francisco Villa quiere vengarse de la muerte de Francisco I. Madero, que ocasiona en febrero de 1913, con lo que conocemos como la Decena Trágica, Victoriano Huerta al asesinar al presidente Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez. Busca la venganza y todas las batallas que se va enfrentando Francisco Villa las va ganando. Desde Chihuahua, pasando por Durango, Tierra Blanca, Torreón, Paredón, Ciudad Juárez, todo lo va ganando Francisco Villa. Y eso hace que el ejército de Victoriano Huerta cada vez se vea diezmado y se replegue para atrás. Queda replegado todo el ejército y el último bastión que tenía Victoriano Huerta en Zacatecas. En ese momento Venustiano Carranza se autoproclama jefe del ejército constitucionalista o primer jefe, y lo que hace es ordenar que se ataque al ejército de Huerta en Zacatecas. Manda a sus soldados Carranza, no pueden combatirlos, es decir, pierden, no se pueden enfrentar, no pueden tomar la ciudad, hasta que llega Francisco Villa, y durante casi todo un mes que quisieron entrar y tomar Zacatecas, no se pudo. Francisco Villa llega a Zacatecas el día 22 y le avisa a su gente el 22 de junio de 1914. Le avisa a su ejército que al día siguiente, el 23 de junio, a las 10 de la mañana, con el sonido de un cañonazo, iban a empezar a combatir a la gente de Huerta en Zacatecas. A las 10 de la mañana en punto empieza la batalla. Ese mismo día, a las 6 de la tarde, el ejército de Huerta había perdido, se había rendido. Y eso hace que Victoriano Huerta firme su renuncia y de ahí se vaya a Estados Unidos.
la batalla más sangrienta y más grande de la División del Norte, lo que podemos decir de la revolución que cambió el rumbo de México, fue la batalla de Zacatecas. Eso origina que Victoriano Huerta deje el poder y posteriormente fallezca en Estados Unidos. Muy bien. Victoriano Huerta solamente vio como su ejército ya no podía más y dijo, adiós, ahí nos vemos. Sí. Pactó la rendición, lo dejaron irse con su gente, con el dinero que se había llevado, y ya en Estados Unidos allá se queda. Pero hay que recordar que Victoriano Huerta es una persona que tomaba mucho. Él era un alcohólico, de alguna manera, y muere de cirrosis en Estados Unidos. Pierde prácticamente, ahora sí, el lugar que tenía dentro de la historia en México por las malas acciones que él llegó a tomar. Pero también hay que reconocer una cosa: Victoriano Huerta, muchos lo conocen como un usurpador, un dictador, y no, él llega al poder de manera oficial. Aunque suene chusco y todo, él no usurpa el poder. Realmente, de manera oficial, se convierte en presidente. Es decir, el presidente es Madero. A la muerte de Madero, el poder tiene que recaer en el vicepresidente, que es José María Pino Suárez. Pero Huerta mató al presidente y también mató al vicepresidente. El poder recae en el secretario de Gobernación. El secretario de Gobernación automáticamente sube a la presidencia. Y como sabe que Huerta lo va a matar, él renuncia a la presidencia. Pero antes de renunciar, nombra secretario de Gobernación a Victoriano Huerta. Victoriano Huerta oficialmente sube a la presidencia, no usurpa el poder. Y era un militar de carrera que había tenido buenas batallas, tenía buen historial, pero no estaba de acuerdo con las acciones que en su momento hacía el presidente Madero. Por eso empiezan los conflictos. Muy bien. Hablando del ejército, el ejército de Francisco Villa, la División del Norte, ¿qué era lo que lo caracterizaba? De manera evolutiva, Francisco Villa, cuando entra a la revolución, entra con 300 personas, 300 efectivos que están a su cargo. Se convierte en jefe de un destacamento mal armado y posteriormente va subiendo. Él gana muchas batallas y cuando está dentro de la División del Norte, que en ese momento, en 1912, está comandada por Victoriano Huerta, Francisco Villa, al ganar batallas, tiene problemas con Victoriano Huerta, que eso desemboca cuando lo acusa del robo, de la yegua, desobediencia e insubordinación. Villa, cuando se escapa a la cárcel, se va a Estados Unidos. Cuando se entera de la muerte de Madero por Huerta, él deja Estados Unidos, entra a territorio mexicano, en este caso Chihuahua, y él entra a caballo junto con 7 personas, es decir, 8 personas a caballo, buscando la venganza por la muerte de Madero. En lo que atraviesa Francisco Villa el estado de Chihuahua, que es el más grande de la República, en ese momento se forma la División del Norte, comandada por Francisco Villa, donde son aproximadamente 60,000 efectivos. Ahí se forma la división y va ganando Francisco Villa. Muy bien. Como una de mis últimas preguntas, ¿qué era lo que más le gustaba a Francisco Villa de su familia? Le gustaba mucho convivir con sus hijos.
le gustaba llevar al más grande, que era Agustín, a caballo, siendo un niño, o enseñarle a las niñas a bailar, a cantar. A él le gustaba mucho tocar la guitarra, contar chistes. Le gustaba muchísimo comer y sobre todo comer cosas dulces. Le gustaba ponerse a jugar el juego de la oca con sus hijos y en las noches se ponía él a contarles cuentos a los niños. Uno de esos cuentos era la historia del general Felipe Ángeles y eso originaba que viviera una vida tranquila, plena, viviendo en familia, lo que casi él no pudo hacer cuando era niño con su papá y su mamá, porque estaban trabajando en el campo. Francisco Villa se daba su tiempo en las tardes y en las noches para disfrutar a sus hijos, a su esposa, y le gustaba también, por ejemplo, irse a bañar atrás de la hacienda de Canutillo. Hay un río, le gustaba irse a bañar al río con sus hijos ahí, nadar. Le gustaba mucho disfrutar lo que es la familia. O sea, lo disfrutaba todo en general. Exactamente. Y como mi última pregunta, ¿qué opina usted sobre la labor de Francisco Villa y sobre Francisco Villa? Bueno, de entrada yo siento muchísima responsabilidad, muchísimo orgullo ser nieto del general Francisco Villa, y lo que me queda de Francisco Villa es que fue una persona que no se quedó detenida, que hizo un cambio a pesar de su propia vida, a pesar de sus familiares. Uno de sus hermanos muere dentro de la revolución, Antonio, y provocó él un cambio en la vida social que hasta la fecha perdura. El sueño de Francisco Villa, si hablamos por la educación, está plasmado en la Constitución en el artículo 3. La educación primaria tiene que ser obligatoria, gratuita y laica. Él no quería que los curas tomaran decisiones dentro de la formación de los niños. Lo arriesgó todo y dio todo lo que pudo. Exacto. Y es uno de los pocos personajes, yo diría que junto con Zapata, que entra a la revolución y sale de la revolución limpio, sin tener dinero, sin robar a la gente. Y sobre todo la importancia para mí de Francisco Villa es que si uno quiere hacer las cosas, solo basta soñarlas y empezar a hacerlas. Como él mismo decía, siempre hay que ir para adelante, para atrás ni para agarrar vuelo. O sea, él de verdad quería cambiar algo, lo quería todo. Sí, él decía que todo era para su gente, para los niños, para sus muchachitos, y no lo quería para él. O sea, puso todo lo demás por encima de sí mismo. Exacto, incluso sus relaciones familiares, sus relaciones con las esposas, las dos primeras esposas, o con las mujeres que tuvo, siempre antepuso la revolución, y eso le costó obviamente perder relaciones familiares y también otros conceptos. Francisco Villa, como te digo, tuvo 3 esposas, tuvo muchas mujeres. En teoría, hasta donde yo tengo entendido, son 27 mujeres, 28 hijos. ¿Y los hijos siguen con vida? No, ya los hijos ya fallecieron. Mi papá fue el último hijo de Francisco Villa, murió en el 2002.
el último hijo de Francisco Villa, mujer Lupita, falleció hace casi 10 años. Pues nada, me gustó que nos pudiera acompañar el día de hoy. A tus órdenes y saludos a todos en tu escuela. Les invito a que conozcan un poco más sobre este tema. Esto fue Historias de un Café, en el Café Fiorentino. Esperamos que les haya gustado y nos vemos en la siguiente emisión. Muchas gracias.